soy Meritxell de Soto, soy DJ y performer y vivo en Barcelona. Yo estudié 10 años en un conservatorio, estudié piano, aparte de solfeo y demás, porque mi padre tenía un trauma con el piano, es que siempre había querido tocarlo, pero sus padres no le dejaban, porque decían que eso era para maricas. Entonces él cuando fue mayor se compró un piano y nos obligó a tocarlo a mí y a mi hermano y a estudiar en un conservatorio y demás. Y fue una educación muy estricta, entonces terminé como rechazando mucho todo lo que era yo en relación a la música. Y después de años de moverme hacia otros lugares y trabajar más desde el cuerpo, la performance, teatro y demás, me reenganché con lo que es el DJing, pinchar y tal, y de golpe descubrí que todas esas herramientas me servían para pinchar y para descubrir la música desde otro lugar súper distinto. De golpe en el conservatorio parecía que la música era como una sola cosa, solo había un camino para vincularte a la música, pero de golpe con el DJing descubrí que no, que la música es súper versátil y es un mundo al que te puedes aproximar desde muchos lugares. Pues creo porque tuve la necesidad de bajar al cuerpo todo lo que había aprendido, porque la aproximación en el conservatorio era muy mental y como muy racional, y creo que yo soy una persona muy encarnada y la música que pincho tiene un tipo de beat y un tipo de cadencia muy de cuerpo, de baile, de bajar al suelo. Entonces creo que necesité ir al otro lugar y experimentar más el cuerpo, y de hecho ahora justamente la semana que viene en Barcelona presento una pieza que está a medio camino entre una performance y un DJ set. Bueno, justamente es que qué fuerte, porque me estás preguntando muchas cosas en relación a la pieza esta que te explicaba que presento la semana que viene, que habla justamente sobre los espacios seguros en los clubs, y para desarrollar la pieza he hecho entrevistas a personas queer, a mujeres, para que hablen de su experiencia en relación al club, y una de estas personas decía que en realidad lo queer, la otredad, las mujeres siempre han estado relegados a la oscuridad, a lo privado, y entonces el club siempre ha sido un espacio donde desde lo oscuro se han podido investigar otro tipo de identidades y de narrativas que en lo público y desde la luz no estaba bien visto mostrar. Y creo que el club emana mucho esto, y creo que es muy importante también que el club se devuelva a este tipo de colectivos, porque creo que lo han habitado mucho el patriarcado, la masculinidad heterosexual y demás, y creo que es muy interesante cuando el club permite que las identidades se desarrollen, se comuniquen entre ellas, no sé, como un espacio como de experimentación. Pues la verdad es que sí, pero creo que no solo la performance, sino también el pinchar, o sea, todo lo que desarrollo a nivel como más creativo, siempre tiene una vinculación muy emocional, por lo que te comentaba, porque trabajo mucho desde lo encarnado, desde lo orgánico, desde la intuición, inevitablemente siempre está muy vinculado a la emocionalidad. Creo que en general también hay esta perspectiva como del DJ como una persona que activa botones y que casi no se mueve. Y ahora con toda la corriente queer, mujeres que están empoderándose y ocupando estos espacios, se está viendo como en realidad el DJ también puede ser una persona que encarne, que viva la música igual que la persona que está en la pista. Y creo que esto es una reivindicación casi política o política directamente. Bueno, o sea, tampoco es que haya desarrollado como un pensamiento muy extenso, pero creo que en general, al menos en Occidente, se ha premiado mucho lo que es la racionalidad, y que está muy asociado al patriarcado y al ente masculino cis, y en cambio se ha castigado mucho todo lo contrario, ¿no? La encarnación, la emocionalidad, que está muy asociado justamente al ente más femenino, asociado a la feminidad. Y creo que lo queer y lo femenino se espejan mucho en este tipo de sensación y de movimiento. Entonces creo que ponerlo en escena es político, porque le da visibilidad y genera esta narrativa y le da espacio de ser. Y creo que es muy importante que esto pase. De hecho, creo que el club puede ser muy político precisamente porque la gente va a pasárselo bien. Y a veces a la gente le entra más el discurso desde el placer
que no tanto desde el castigo y desde el penalizar, esto tiene que ser así, o desde la teoría, ¿sabes? Por eso creo que el club es un gran espacio para politizar. Pues, bueno, es una gran pregunta. Creo que tampoco tengo una respuesta muy específica porque creo que cada día ya lo encarno, o sea, lo vivo desde un mundo muy distinto. O sea, hay días que sí que igual tengo más la energía para decir, no, esto no está, si alguien me hace un comentario o si alguien me sexualiza de alguna forma, estoy como más activa como a enfrentarme a eso. Hay días que sencillamente no tengo la energía para hacerlo y también intento respetarme y no frustrarme por no hacerlo. Pero lo hago mucho, sobre todo, creo, a través de la sororidad y de entender que hay otras mujeres, otras personas queer en espacios igual que el mío y poder compartirlos, poder darles espacio también desde mi privilegio. Es para mí lo más importante, o sea, para mí ahí está la lucha.